Y es un privilegio poder compartirla y poder llevarla, porque creo que antes de hablarla a ustedes me habla a mí poderosamente. Antes de compartirla, antes de nada, no quiero hacer una introducción sin dejarles saber que el primero que recibió y abrazó obedecer esta palabra, no un día cuando la voy a compartir con ustedes o la puedo compartir con otros, sino cada día de mi vida abrazarla y entender que la obediencia de Dios es la que trae la victoria. Damos gloria al Señor por eso. Y vamos a gozarnos el día de hoy. Si se quieren poner de pie para poder leer el verso de introducción, por favor, en reverencia a la palabra. Luego vamos a orar y se pueden sentar. No es mucho, de 40 a 45 minutos, según el Espíritu Santo ponga. Vamos a poder llevar lo que el Señor quiere que nosotros compartamos el día de hoy. Josué 8, los versos del 1 al 8. Voy a usar la versión internacional. Voy a ir poniendo poco a poco los... A ver si funciona. Sí, perfectamente. Van a ir conmigo verso a verso a leerlo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar. Capítulo 1. Verso 1, perdón. El Señor exhortó a Josué diciendo: no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataca la ciudad de Ai. Y yo le daré la victoria sobre el rey y su ejército. Y se van a apropiar de su ciudad y tomarán el territorio que la rodea. Verso 2. Tratarán a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y su rey. Sin embargo, podrá quedarte con el botín de guerra y con todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Muy bien. Verso 3. Se levantó Josué junto a su ejército y fueron a planear contra Ai. Josué cogió 30,000 guerreros y lo envió durante la noche. Y con esta orden ustedes podrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténgase en su posición. Verso 5. Yo me esconderé con mis tropas y cuando los enemigos salgan a pelear contra vosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando, están huyendo de nuevo, así lo alejarán de la ciudad. Versos 7 y 8 para terminar. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apostarán sobre Ai, y el Señor le dará la victoria. Recuerde quién, el Señor le dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quemadlo tal como yo lo ordeno. El Señor son mis órdenes. Pueden sentarse. El Señor añada bendición a esta palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio de llevar tu santa y divina palabra. Que seas tú, Señor, hablando a través del hombre para poder llevar un mensaje de esperanza, de fe y de salvación. Señor, glorifícate en lo que tú tienes el día de hoy. De antemano, la gloria y la honra es tuya. Es interesante poder ver que comienza a decirle al principio, si podemos ver, lo voy a ver yo y se lo voy a leer, que él le dice que tome esta ciudad como hizo con Jericó. Igualmente como lo hizo con la ciudad pasada. Pero hay una experiencia antes de este capítulo 8, que viene del capítulo 6 y 7. Es que el pueblo de Dios, antes de llegar a esta ciudad, vio que era una ciudad pequeña, vio que no había mucha resistencia y decidió invadirla sin obedecer la orden de Dios. El ejército, para que tengan un panorama más claro, se preparó, tomó 3,000 hombres, invadió a Ai. Si usted lee el capítulo 6 y 7, invade la ciudad de Ai sin llevar el mandato de Dios, y el grupo de Ai lo estaba esperando y le dio una pela. Tuvieron que salir corriendo, tuvieron que huir de ellos, incluso mataron 36 personas. Y en ese capítulo Josué lloró
Y el Señor tiene que decirle: levántate. Lloró porque había perdido 36 personas, pero fue una conquista sin obedecer el mandato del Señor. Personalmente ellos se levantaron con un pueblo que Dios no lo había enviado. Tiene que venir el capítulo 8. Entonces viene el tema de obediencia, que nos tenemos que mover cuando el Señor dice que se mueva el pueblo, porque Él es que nos da la victoria. Por el tema principal de hoy, más allá de la victoria, queremos que veamos que van a haber derrotas en nuestras vidas. Queremos que vean que pasan cosas que no nos agradan. A los hombres de Dios también le pasan derrotas. Muchas de ellas porque caminamos y tomamos decisión sin tomar en cuenta la guía del Señor. Abraham tuvo derrota. Génesis 12 del 1 al 5. Y se le llamaba el príncipe de la fe, el consumador de la fe o el padre de la fe. Un hombre de Dios tuvo grande derrota. Moisés, Éxodo 3:4, el príncipe del liderato, tuvo derrota antes de llegar a la victoria y fue usado por Dios. Gedeón, Jueces 7:16, el principio de la dirección de Dios con su pueblo, también tuvo derrota. Y tú puedes decir, fueron hombres de Dios y tuvieron grande derrota. Eliseo, Primera de Reyes 19, 21, el principio del discipulado, tuvo grande derrota también. Isaías 6, el principio de la santidad, tuvo derrota de parte del Señor. Y te sigo diciendo, Jeremías, el principio del quebrantamiento, también tuvo derrota de parte de él mismo. Y el Señor como quiera lo usó y lo levantó. Ezequiel, el principio de la gloria de Dios, fue un hombre que tuvo grande derrota y el Señor quiso usarlo. Simón Pedro, en Marcos 1:17, un pecador y pastor. Pablo, mi amiguito como yo le llamo, que escribió 3/4 partes de la Biblia con la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, también tuvo grandes derrotas y fue el pionero plantando iglesia, fue el pionero guiando al mundo gentil. Timoteo 1 y 2, Timoteo, un pastor, un joven pastor. Lo que hemos empezado joven, este llamado, en un momento no ha sido tan fácil, porque ser joven en un mundo de personas adultas no es fácil o ministerial. Porque no nos ven con el respeto que Dios no tiene. El Señor lo respeta, pero el hombre muchas veces no. El pastor tuvo que enfrentar grandes derrotas. Y tú me dirías, Julio, es fácil que estos hombres de Dios tuvieron derrota, pero el Señor le dio la victoria más adelante. El Señor lo ayudó. Eran obedientes a Dios. Son hombres del Señor. Wow, así es fácil. Aunque tú tengas derrota, tú puedes tener una victoria. Entonces te voy a hablar. Permíteme compartir en estos tiempos. Te voy a hablar de los años 800. Grandes hombres de Dios que antes de ser lo que fueron, tuvieron grandes derrotas. Pero todo dependió de la obediencia del Señor. Te voy a hablar de Charles Spurgeon. Spurgeon nace en Inglaterra, en la ciudad de Essex, 1834, 19 de junio. Se convirtió rápidamente de una forma muy insólita. Una noche en una nevada en Inglaterra, no tiene dónde guarecerse, va caminando mucha nieve, 1800, y se entra a una capilla metodista a taparse de la nieve. Cuando llega a la capilla, están hablando de algo, escucha un mensaje de un Dios, de un Jesús, se convierte el evangelio. En 1850, el 6 de enero, fue bautizado. Más adelante, luego del bautismo, el 3 de mayo del 50, comienza a vivir una vida de creyente. Spurgeon, el gran predicador de todos los tiempos, 1800, un hombre como tú y como yo, moderno. No estoy hablando del principio del evangelio, estoy hablando de 1834. Spurgeon comienza a predicar por los campos de Inglaterra, de Cambridge, convirtiéndose en un gran predicador. A la corta edad, en el 52, 2 años después, lo hacen pastor de una capilla bautista. Años más tarde acepta la invitación y comienza a predicar en una de las grandes calles de Londres, en la calle Park Street. De ahí en adelante la fama de Spurgeon como predicador creció por toda Inglaterra y toda Europa. Muchos cristianos decían, ¿cuál es el secreto de este joven? ¿Cuál es el secreto de este gran predicador? Y explicaban, sobre él descansa la gracia de Dios. Sobre él está el Espíritu Santo guiando su predicación.
Spurgeon fue el número 17, el último de 17 hermanos. Yo no sé ustedes cuántos vienen de una familia grande. Ser el más pequeño de una familia grande es un problema, en todos los sentidos, y más en esa época. Así que no era un hijo privilegiado, era el último de los 17. Fue enviado a vivir con su abuelo en una localidad de Cambridge, Inglaterra. El abuelo también era pastor, un hombre devoto, digno de sabiduría. Guiaba una iglesia los fines de semana. En la semana era agricultor. Ahí duró con su abuelo viviendo mucho tiempo. A temprana edad comenzó a leer los libros de teología de su abuelo. Posteriormente entró a la universidad, a la escuela de Cambridge, en Inglaterra. Luego a la universidad. Fue influenciado por su padre y por su abuelo, que los dos eran pastores. A temprana edad aprendió a leer latín, hebreo, griego. Charles Spurgeon se convirtió en el principal predicador de la época. Y yo sé que aquí hay muchos estudiosos que saben de quién le estoy hablando. Un hombre de Dios, usado poderosamente, predicado a grandes lugares, a grandes naciones en el norte de Inglaterra, en Escocia, Estambul, en todas las partes importantes donde había predicación, invitaban a Spurgeon. Era el predicador más famoso de su época. Un día en el Royal Sarah Garden Music Hall de Inglaterra, invita a una predicación. El lugar tenía capacidad para 12,000 personas y habían entrado 20,000 personas. Un gran reto para un hombre, pero también muy atractivo para los predicadores que hay aquí. Si es hermoso hablarle a 100, a 200, imagínense la responsabilidad y la alegría de llevar el evangelio a 20,000 personas. Aquella noche el lugar abarrotado de personas. En la noche era 19 de octubre. Estaba predicando en ese lugar. El edificio estaba lleno. Las alas a los lados estaban llenos. Una persona indiscriminada gritó fuego. Usted sabe lo que pasó. Se formó una estampida. Los balcones se llenaron. Colapsó el techo. Se cayeron los balcones. Hubo una tragedia donde murieron 6 personas y gran cantidad de heridos. Gravemente heridos. Esa carga la tenía el predicador. Por ser negligente, en vez de predicarle a 12, dejé que entraran 20 y perdieron la vida 6 personas. Y sé que hay varios pastores y ministros aquí. Lo menos que queremos nosotros es que la alma de una persona se pierda porque muere sin haber terminado el proceso de salvación. ¿Te imaginas que si esa persona que perdió la vida era la primera vez que iba a escuchar un mensaje, no se había convertido, no se había arrepentido y había muerto, se perdió? Se perdió. Imagínense la responsabilidad para Spurgeon poder decirle en una noche de predicación donde yo iba a dar vida, descubrí muerte. Donde yo iba a llevar alegría de gozo, hubo dolor. Dicen sus amigos que nunca superó la depresión después de ese día. Una gran derrota. El hombre de Dios, el hombre que predicaba a multitudes, el hombre que llevaba un mensaje más allá de lo que podía llegar con la gracia y el Espíritu de Dios a su corta edad de su predicación, tenía bajo él la convicción de que habían muerto personas inocentes por culpa de él. Sus amigos dicen no pudo superarlo. Años más tarde, en enero 2 del 57, muere uno de sus mejores amigos. 3 meses más tarde pierde la voz y tiene que quedarse sin predicar. Las personas decían, hasta aquí llegó Spurgeon. Los que lo conocían decían, hemos visto morir un gran predicador. Una gran derrota, una gran caída. Spurgeon más adelante le preguntan, ¿qué te motivó a empezar a predicar de nuevo? Dijo, porque la obediencia al que me llamó era más grande que el dolor de aquella depresión. Gloria, Padre. La obediencia al llamado que tenía este hombre de Dios era más grande que su dolor y su aflicción. El compromiso de llevar este evangelio, le decía a él, lo que tú estás viviendo es menor que la grandeza de lo que yo voy a hacer contigo. Y yo no sé si te estoy hablando a ti, pero a mí me está hablando hoy. La aflicción que tú puedas tener, el reto que tú puedas tener, el reto que podamos tener es menor porque más grande la obediencia a la palabra de Dios.
y en obediencia está la victoria. Te voy a resumir lo que pasó con Spurgeon. Al terminar su carrera, su primer mensaje fue en el 1855. Su último mensaje, 19 de 1917, el 10 de mayo, con un total de 3.566 sermones, habiendo hecho una duplicación a su muerte de más de 60 millones en la duplicación de su mensaje. 480,000 volúmenes de sus escritos fueron compartidos en todo el mundo. La biblioteca de Spurgeon se convierte hoy por hoy en un clásico de la predicación, y muchos de ustedes lo escuchan y lo siguen en YouTube y muchísimas formas digitales, porque todo el mundo quiere escuchar a Spurgeon. Uno de los más favoritos míos es una predicación de la gracia. Él tiene 9 capítulos enseñando de la gracia. Hay muchos más que enseñan de la gracia. Él lo ve de una forma muy diferente a los demás y podemos ir a buscar. Antes de su muerte, 480,000 copias fueron preparadas y vendidas por John Plummer como una publicación. Murió pobre porque repartió todo lo que tenía antes de morir. Los que publican su redacción y su publicación en Estados Unidos y Canadá se han hecho millonarios, pero él murió pobre porque quiso entregar todo antes de morir. Te quiero decir a ti, cuando obedecemos la palabra de Dios, solamente nos espera la victoria. Cuando obedecemos el llamado de Dios, lo que hay que esperar es la victoria, porque Él nos da la victoria. Cuando estamos dispuestos a decir, no importa lo que yo vaya a sufrir, lo que tengo es que obedecer el llamado de Dios. Volviendo a Josué. Ahora sí. Después de una gran batalla, vino una gran derrota. ¿Cuál fue la primera gran batalla? Jericó. Ese momento, dar vuelta, tuvo una gran batalla, luego vino una gran derrota. El gran general estaba sumergido en el miedo porque Ai lo había derrotado. Habían muerto 36 personas de su ejército, pero él se movió sin ser enviado por el Señor. Quiero poner 3 puntos para poder estar de acuerdo en lo que vamos a predicar el día de hoy. Tenemos que ser muchas veces los fracasos, el Señor lo va a usar para una victoria. Te mencioné todos estos hombres de Dios que habían fracasado y Dios lo utilizó para una gran victoria. Te tengo otro guardado, mi primo David, mi primito. Si ustedes creen que no es un fracaso el pecado de inmoralidad de David, lo que entró a su casa, lo que entró a su vida, fue totalmente una desgracia, una derrota ministerial, personal, familiar. Un hermano, un medio hermano viola a su media hermana. Otro hijo, hermano, mata a su medio hermano. El mayor se levanta contra el rey. Si eso no es una desgracia, déjeme decirle que yo no sé cuál es. El hijo mayor toma una de sus esposas y desde el extremo de arriba, lean la Biblia si no se ven esto, desde arriba de una azotea pone una cama y tiene intimidad donde todo el mundo está viendo al hijo del rey tomar una de las mujeres del rey. ¡Wow! Una ofrenda. Totalmente una oferta, una afrenta total. Es una gran derrota para David. Pero cuando David viene y hace el Salmo 51, y yo sé que todos ustedes saben la partecita que dice, un corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Pero si tú lo lees de arriba abajo, hay una descripción de un hombre humillado, sometido, rogando, suplicando que la presencia de Dios vuelva a su vida y vuelva a restablecerlo. Y cuando Dios lo ve, dice, te voy a restablecer, aunque tuviste una gran derrota. Y de ahí en adelante empieza una nueva vida en David. Incluso las derrotas y los fracasos son usados para Dios, para darle una gran victoria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muchos seres humanos quieren verte a ti y a mí que nos quedemos sumergidos en la derrota. Quieren verte que tú y yo nos quedemos totalmente pensando en el espíritu donde estamos en el momento de la caída. Pero que sí. Aquí podemos ver cuando el Señor le dice a Josué, el Señor exhortó. Yo no sé cuántos de ustedes se van a acordar cuando uno de nuestros padres nos exhortaba,
no era una sola palabra. Siéntate ahí que tengo que decirte algo. Dice, bueno, lo que viene es fácil. Yo me acuerdo, mi abuelo, don Julio Escoto, que cuando quería hablar con nosotros, él llamaba a uno, siéntese ahí, quiero hablar con usted. Y el Señor le dice que exhortó a Josué, no tengas miedo, no te acobardes. No fue una exhortación cualquiera, es una explicación. ¿Sabes qué? Tú no puedes tener miedo, tú no puedes tener cobardía, no por tu ser. Es normal que humanamente tengamos miedo, es normal que humanamente podamos ser cobardes, pero si está el Señor con nosotros, nos quita la cobardía y nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? La exhortación de Dios está en toda la Biblia. Cuando yo la leo me exhorta todo el tiempo. Pero me dice al final, la victoria está cuando obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toma contigo tu ejército y ataca la ciudad de Ai. La misma ciudad que tiempos atrás le dio la gran derrota, donde él se tira a llorar y el Señor tiene que levantarlo y decir, levántate de ahí. Déjame decirte que en el mundo secular, en el mundo no creyente, las librerías, los autores, los compositores están llenos de libros y modelos de enseñanza cómo obtener la victoria. Voy a confesar algo, quizá usted no lo haga. ¿Cuántos han leído libros de cómo hacerse rico? ¿Cuántos han leído los famosos libros de los gurús de la finanza? Mira cómo hacerte rico en 90 días. Te hago millonario en un año. Y todo está lleno de escritos de cómo lograr la victoria. Todo está lleno de escritos de cómo hacerte rico, cómo dar un paso de éxito. Ninguno te da instrucción para el fracaso. No hay en la librería hay una sesión solamente de obtener éxito, de obtener victoria. No hay una sesión para los fracasos. Porque el único que usa los fracasos como bien es Dios. El único que usa las caídas para levantarme es el Señor. El único que usa mi derrota para tener su gloria es el Señor. Gloria a su nombre. Y te dice, cuando te caes, yo te levanto. Cuando estás en el piso, yo te doy la mano. Cuando tú no tienes esperanza, yo soy tu esperanza. Obedece mi palabra. Gloria a Dios. Alabamos tu nombre. Gloria a su santo nombre. Los fracasos Dios lo usa para llevarnos a otro nivel. Y los que creen que a los hombres de Dios no le va a amar en algún momento, le puse una historia de todo lo de la Biblia y busqué un hombre moderno. El Señor quiso utilizar estos personajes para recordarnos que ellos también fracasaron. Cuando tuve que leer 2 veces la historia de Abraham. No, pero puede ser que Abraham, Abraham sí le fue mal, sí fracasó. Tuvo que mentir y decir que su esposa no era su esposa y dársela a otro hombre. Usted no comparte a su esposa ni con una mirada, yo no comparto la mía. Se la tuvo que entregar y la providencia de Dios permitió que no la tocara. Pero fracasó. En esos días, déjame decirte, yo no quisiera tener los zapatos de Abraham en esos días pensando, ¿qué está pasando con mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? ¿Quién le está tocando? Si eso no es un fracaso, déjeme decirle que usted parece que el caballero le tiene poco amor a su esposa. Porque uno no quiere ni que se la miren. ¿En serio? Soy honesto, pero por lo menos yo soy así. ¿Entiende? Le digo esto porque vemos los hombres de Dios como que a ellos no les puede pasar nada malo. Y estaban al principio de la historia de la Biblia. Pues estoy buscando hombres de Dios modernos que han vivido como tú y como yo. Y cuando llega la aflicción, el único que lo puede sacar del hoyo es el Señor. El único que puede usar un fracaso, una gran caída para una gran victoria es el Señor. Él es que me ayuda. Él es que me dice, ¿sabes qué? Yo le daré la victoria. Yo le daré la victoria sobre el rey de Ai y su ejército. A nosotros nos dice hoy, cuando obedecemos la palabra de Dios, Él nos da la victoria. Muchas personas están esperando que el llamado sea muy grande, que el compromiso sea muy grande. En la pequeñez de la obediencia está la grandeza de Dios. En la pequeñez, no espere abrir el mar rojo. Quizás más tiene que abrir la nevera. No espere hacer un gran milagro.
Es para decir, yo obedezco el mandato de Dios en la simpleza, en las cosas pequeñas, en los pequeños reinos que Él nos da, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestras finanzas, con nuestros pastores, con nuestros líderes. Ahí está la obediencia de Dios para que nos dé la victoria. Y le dio instrucciones. Cuando el Señor nos habla, nos da instrucciones. Se aproximarán a la ciudad, tomarán el territorio, lo van a rodear. Fueron instrucciones claras. Yo quiero que tú obedezcas a lo que estoy hablando, porque detrás de esa obediencia viene mi victoria. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el número 3, y no es el final, pero el número 3. Gloria a Dios. Tenemos que confiar en Dios y obedecerle. Vemos las Biblias. Están llenas, todos los modelos, todas las traducciones, de mucha historia que en la parte lógica, si nosotros queremos aplicar la sabiduría moderna, si queremos aplicar lo que es el diario vivir hoy en nosotros, no tiene sentido. O díganme ustedes si tiene sentido que para ir a la guerra me vienen a atacar y el Señor lo que me dice, ponte a hacer hoyo. Humanamente yo comenzaría a entrenar, a afilar las espadas, a afilar las lanzas, las saetas. Y el Señor le dice, no, pongan a cavar cisterna. ¿Saben lo que estoy hablando? Si saben, digan amén. El Señor ordena a su pueblo, en vez de prepararse, que comiencen a cavar cisterna. Y tú dices, pero ¿qué yo voy a ganar la guerra? No van a coger cansado. Al otro día estaba la victoria de parte del Señor. Al otro día el Señor le da una victoria aplastante contra el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Confiar en Dios es seguir la voz de Dios, aunque yo no entienda lo que Él me está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé, y ahí voy a tocar una parte que a mucha gente no le gusta que toquen. I'm sorry. Cuando el Señor te dice, ofrenda. Se compuso como el pastor y viene con una manipulación. No. Ofrenda. Pero es que yo no puedo. Pero Dios, mira, son 500, pago 300, tenta para gasolina, no me queda. Ofrenda. Y tú vienes y haces así y cierra la mano porque no quiere ofrendar. Pero Dios está esperando que tú la abras para Él ponerte más. Dios está esperando que tú obedezcas y que obedezca su voz. Y cuando tú lo des, cuando tú sueltes lo que Él te dio, dice, ahora puedo desearte más porque te quiero bendecir. Te quiero dar la victoria en la finanza. Te quiero dar la victoria con tus hijos. Te quiero dar la victoria en tu hogar, en tu trabajo. Pero tienes que obedecer la voz de Dios. El Señor te dice, sé fiel en todo. Usa mucho a Josué para decirle, esfuérzate, esté valiente. Pero lo que dice debajo, que sea valiente y que se esfuerce para obedecer este libro de la ley y todo lo demás yo te lo voy a dar. No era solamente para la batalla, era para que pudiera obedecer la ley de Dios. Esfuérzate, sé valiente, porque en Él está la victoria. Cuando tú y yo hacemos eso y somos fieles y obedecemos la voz de Dios, Él nos bendice y nos bendice en muchas áreas. Y cuando bendice, bendice hasta que sobreabunde. Es una victoria en nuestras vidas. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que estar presto a obedecer el mandato de Dios. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, debemos obedecer la voz de Dios. Cuando no hay obediencia, no hay victoria. Y si no hay victoria, no hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto estamos conscientes que confiado en Dios es caminar ciegamente a un precipicio, cabiendo y estando seguro que su mano poderosa me va a sostener en ese paso? ¿Cuántos dicen amén? Muchos de ustedes han visto la figura en el internet, en Facebook, YouTube, donde quieren, WhatsApp, del hombre que está en un abismo y cegadamente dice, voy a confiar en Dios y voy a dar un paso al abismo. Y la mano de Dios está ahí para sostenerme. Eso es caminar confiando en Dios. Caminar confiando en Dios, estar seguro de que la obediencia a su palabra, la obediencia de lo que Él puso en nuestras vidas, me va a guiar a una vida victoriosa. ¿Cuántos dicen amén?
Podemos ver grandes personas que por no caminar, obedeciendo el llamado de Dios, hicieron grandes fracasos. Y solamente cuando tornan su mirada a obedecer a Dios, pueden lograr la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar prestos a no escuchar las murmuraciones, a no escuchar los que se ríen de nosotros, a no escuchar lo que te quieren criticar, a no escuchar lo que no ven, lo que tú puedes ver en el llamado que Dios ha hecho a tu vida y en la vida tuya y de tu familia. A no escuchar a lo que te van a desalentar. Tenemos que estar presos a no escuchar la voz de mucha familia, a no escuchar la voz de muchos hermanos, porque lo que quieren hacer en ti es una vida de derrota. Tengo que estar presto a escuchar la voz de Dios. Tengo que estar presto cuando pueda escuchar, pueda obedecer confiadamente, porque el Señor quiere darme la victoria. Gloria a su nombre. Te alabamos, Dios. Venga conmigo a este salmo y ya se acerca el final. Salmo 37, 23 y 24. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gloria a Dios. El pastor dijo algo hermoso ahorita, y yo lo abracé porque es algo que predico y trato de ponerle en el DNA del creyente a muchos hermanos. Cuando alguien caiga, es el momento de ayudar, no de criticar. Cuando alguien falte, es el momento de decir: estoy contigo aunque no estoy con lo que hiciste, porque ahí demuestro el amor de Dios. Y cuando estamos en el suelo, estamos tranquilos, porque dice la parte final que Jehová sostiene mi mano. Gloria a Dios. Cuando llegue ese momento, tú no has entendido. Cuando llegue el momento de la caída, porque me dice que el hombre cayere, vamos a caer en cualquier forma. No estoy hablando de una vida en pecado. Puede ser un negocio que me salió mal, puede ser una inversión que no funcionó, puede ser la toma de comprar un carro que no era adecuado, cualquiera. No quiero señalar pecado. Cuando cayere el hombre, no cae solo, cae agarrado de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Wow, es hermoso entender que el día que tú y yo tropezamos, incluso cuando estamos cayendo, levanta tu mano y agárrate de Dios, porque Él está ahí. Gloria a tu nombre. Y más arriba al principio me dice que Jehová es que ordena los pasos del hombre. Gloria a su nombre. Es hermoso que podamos vivir confiados que el Señor ordena nuestro caminar. Es hermoso decir: Señor, por la guía tuya, mediante el Espíritu Santo, estoy caminando hacia el lugar correcto, porque tú organizas mi caminar. Gloria al Señor. Y en obediencia a Él, en obediencia a su palabra y a todo lo que Él puso en la Biblia, que nos habla cada día, cada vez que tú lees la palabra de Dios, Dios no está hablando. Puedo decir: si obedezco su mandato y su palabra, Él me dará la victoria. Ponte de pie. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí.